Bueno, hoy es nuestro cuarto día. Vamos a irnos, voy a compartir pantalla para que veamos en primer lugar el capítulo 8. Hoy nos toca capítulo 8 y capítulo 9. Entonces, vamos a colocar aquí un momentito. Listo. Vamos a comenzar. Em, bueno, el capítulo 8 se llama Empiece por el principio. Su problema es salvar la distancia entre donde está ahora y las metas que quiere alcanzar. Earl Nightingale. Imagina que se dispusiera a atravesar un país de un extremo al otro. El primer paso que daría sería elegir su destino y luego coger un mapa para determinar cuál es el mejor medio de llegar allí. Cada día, antes de ponerse en marcha, se situaría en el mapa mirando en qué lugar está y en qué lugar quisiera alcanzar en las próximas horas. La vida es algo muy parecido. Una vez que hemos decidido cuáles son nuestros valores, visión, misión, propósito y metas, el siguiente paso es analizar el punto de partida. Exactamente, ¿dónde está hoy y qué tal le va en cada uno de los aspectos importantes de su vida, especialmente en lo que se refiere a sus metas? Practica el principio de la realidad. Jack Welch, presidente ejecutivo de General Electric, durante muchos años dijo, en una ocasión, que las cualidades más importantes del liderazgo es el principio de realidad. Lo definió como la capacidad de ver en el mundo tal como realmente es, no como desearíamos que fuera. Empezaba todas las reuniones que convocaba para hablar de una meta o de un problema con la pregunta, ¿cuál es la realidad? Peter Drucker se refería a la cualidad como honradez, se refería a esta cualidad como honradez intelectual. Es decir, enfrentarse a los hechos exactamente tal como son antes de tratar de resolver un problema o tomar una decisión. Abraham Maslow escribió que la primera cualidad de la persona que se autorrealiza es la capacidad de ser absolutamente sincera y objetiva consigo misma. Lo mismo vale para usted. Si quiere ser lo mejor que pueda ser y alcanzar lo que sea auténticamente posible para usted, debe ser despiadadamente honrado consigo mismo y respecto a su punto de partida. Debe sentarse y analizarse con todo detalle para decidir exactamente dónde está hoy y en qué campo, y en cada campo. Empiece por el principio. Por ejemplo, si decide perder peso, el primer paso que debe dar es pesarse. A partir de ahí, usará continuamente ese peso para medir si avanza o no avanza hacia su meta. Si decide empezar un programa de ejercicio, el primer paso que debe dar es determinar cuánto ejercicio hace en este momento. ¿Cuántos minutos al día y a la semana hace ejercicio y con cuánta intensidad? ¿Qué tipo de ejercicio hace? Cualquiera que sea la respuesta, es importante que sea lo más precisa posible. Luego usará esa respuesta como un punto de partida y elaborará sus planes para el futuro basándose en ella. Determine su índice de ingresos por hora. Si quiere ganar más dinero, el primer paso es determinar exactamente cuánto gana ahora. ¿Cuánto ganó el año pasado y el anterior? ¿Cuánto ganará este año? La mejor medida de todas es cuánto gana por hora en este momento. Puede determinar su índice de ingreso por hora dividiendo sus ingresos anuales por 2000, número aproximado de horas laborales que hay en un año. Incluso mejor, puede dividir sus ingresos mensuales por 172, el número de horas que trabaja como promedio al mes. Muchos de mis clientes que trabajan en formaciones calculan su nivel de ingresos por hora cada semana y lo comparan con el de la semana anterior. Luego se fijan una meta para aumentar el valor de lo que hacen cada hora, a fin de aumentar la cantidad que genera a partir de este momento. Usted deberá hacer lo mismo. Un tiempo o más medidas económicas ajustadas mejorarán el rendimiento. Cuando más ajustados y precisos sean los cálculos que haga en lo que se refiere a sus ingresos o en cualquier otro campo, mejor y más rápido mejorará en cada uno de ellos. Por ejemplo, la mayoría de las personas piensan en términos de salario mensual o anual. Esto resulta difícil de analizar y aumentar. En cambio, lo que más rinde
piensan en términos de ingresos por hora que se pueden mejorar de minuto a minuto. Dado que es usted el presidente de su propia empresa de servicios personales, debe tratarse como si estuviera en nómina. Imagínese que se paga por hora. Sea tan exigente consigo mismo como lo sería con alguien que trabaja para usted. Niéguese a hacer nada que no le rinda el promedio deseado por hora. Su valor neto actual. Si ha establecido una meta económica a largo plazo, el siguiente paso es que determine exactamente cuál es su patrimonio actual en términos económicos. Si su meta es llegar a ser millonario en los próximos años, debe calcular exactamente cuánto tiene acumulado al día de hoy. La mayoría de personas son confusas o insinceras respecto al cálculo. Su auténtico patrimonio neto en dólares es la cantidad que le quedaría si vendiera todo lo que posee en este momento al precio del mercado y luego pagara todas sus deudas. Muchas personas dan un valor alto a sus posesiones personales. Creen que su ropa, sus coches, muebles y aparatos electrónicos valen mucho dinero. Pero el verdadero valor de estos artículos no suele ser mayor al 10 o el 20% del precio que pagaron por ellos. Elabore planes económicos a largo plazo. Para hacer una planificación económica precisa, calcule su valor neto hoy. Reste esa cantidad de su meta económica a largo plazo y luego divide el resultado por el número de años que piensa dedicarse a alcanzar esa meta. De esta manera sabrá exactamente cuánto tiempo o cuánto tiene que ahorrar, invertir y acumular cada año para llegar a ser económicamente independiente. ¿Es su mentalidad realista, basada en una situación actual y en el tiempo que ha asignado para llegar a donde quiere? Si su meta no es realista, oblíguese a ser drásticamente honrado y revise tanto sus cálculos como sus previsiones. Piense partiendo desde cero. Cuando empiece a planear su futuro a largo plazo, uno de los ejercicios más valiosos que puede hacer se llama pensar a partir de cero. Se trata de hacerse esta pregunta. Sabiendo lo que sé ahora, ¿hay algo de lo que hago que no volvería a hacer si empezara de nuevo? No importa quiénes seamos o qué estemos haciendo, hay actividades y relaciones en la vida que, sabiendo lo que saben ahora, no volveríamos a iniciar. Es difícil, si no imposible, que haga progresos en la vida si permite que le frenen decisiones tomadas en el pasado. Si hay algo en su vida en lo que no se metería hoy, su siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ponerle fin y con cuánta rapidez? Evalúe cada aspecto de su vida. Aplique ese pensar a partir de cero a todo el mundo, tanto en su vida profesional como personal. ¿Hay alguna relación que sabiendo lo que sé ahora no iniciaría? ¿Hay alguna persona con la que o para quien trabaja con la que no se relacionaría de nuevo? Sea absolutamente sincero consigo mismo cuando conteste a esas preguntas. Examine todos los aspectos de su vida profesional. ¿Hay algún trabajo que haya aceptado y que, sabiendo lo que sabe, no volvería a aceptar? ¿Hay algún aspecto de su negocio o trabajo en el que no se embarcaría de nuevo? ¿Hay alguna actividad, proceso, producto, servicio o gasto en su empresa en el que, sabiendo lo que sabe ahora, no se volvería a embarcar hoy si empezara de nuevo? Después de las personas y el trabajo, mire sus inversiones. ¿Hay alguna inversión en tiempo, dinero o emociones que, sabiendo lo que sabe ahora, no haría ahora? Si la respuesta es sí, ¿cómo puede desprenderse de ella y con cuánta rapidez? ¿Está dispuesto a hacer los cambios necesarios? Tengo un amigo que jugaba al golf en la escuela secundaria y en la universidad. Era soltero y jugaba varias veces a la semana. Organizaba toda su vida en torno al golf, volando incluso al sur en invierno para ir a campos que no estuvieran cubiertos de nieve. Con el tiempo fundó y levantó una empresa, se casó y tuvo hijos, pero seguía atrapado en la idea de jugar golf varios días a la semana. A la larga, su enorme entrega de tiempo al golf empezó a afectar a su empresa, a su vida matrimonial y a su relación con sus hijos. Cuando la tensión se hizo demasiado fuerte, se detuvo y valoró sus actividades a partir de cero. Comprendió que, sabiendo lo que ahora sabía, en su situación actual tendría que reducir drásticamente el golf si quería alcanzar otras metas en su vida que ahora eran más importantes. Al reducir el tiempo que dedicaba al golf, devolvería el equilibrio de su vida
en unas pocas semanas. ¿En qué se podría aplicar este principio a usted mismo? ¿Qué actividades que le consumen mucho tiempo debería reducir o eliminar? Esto vale mucho para las redes sociales, que creo que es lo que más nos atrapa hoy en día. Las circunstancias cambian constantemente. Hasta un 70% de las decisiones que tomamos acabarán siendo erróneas con el paso del tiempo. Cuando tomamos una decisión o asumimos un compromiso, era probablemente una buena idea, basándote o basándonos en las circunstancias del momento. Pero ahora es posible que la situación haya cambiado y sea hora de volver a pensar desde cero. Por lo general, puede saber si está en una situación en que ha de volver al punto de partida por la tensión que se le causa. Siempre que estamos involucrados en algo en lo que, sabiendo lo que sabemos ahora, no volveríamos a meternos, experimentamos una tensión, una exasperación, una irritación y una cólera creciente. A veces pasamos una enorme cantidad de tiempo esforzándonos por conseguir que una empresa o una relación personal tenga éxito. Pero, con frecuencia, si replanteamos esta relación partiendo de cero, la solución acertada es abandonarla por completo. La única duda es si tenemos el valor de admitir que nos hemos equivocado y dar los pasos necesarios para corregir la situación. ¿Qué le está frenando? Si quiere ganar una determinada cantidad de dinero, pregúntese, ¿por qué no estoy ganando ya ese dinero? ¿Qué le frena? ¿Cuál es la principal razón de que no gane lo que quiera ganar o lo que quiere ganar? También en este caso debe ser absolutamente sincero consigo mismo. Mire alrededor e identifique a quienes está ganando lo que usted quiera ganar. ¿Qué están haciendo de forma diferente de usted? ¿Qué conocimientos y aptitudes especiales tienen que usted no ha cultivado? ¿Qué conocimientos y aptitudes necesita adquirir si quiere ganar la misma cantidad de dinero que ellos? Si no está seguro, vaya y pregúnteselo, averígüelo. Es demasiado importante para hacer conjeturas o dejar al azar. Determine su nivel de conocimientos y aptitudes. Haga un inventario. Primero, identifique cuáles son las áreas claves para conseguir resultados en su trabajo. Se trata de las tareas que tiene que cumplir absoluta y obligatoriamente de una manera excelente a fin de hacer bien su trabajo. ¿Cuáles son? En todos los trabajos es raro que haya más de entre 5 y 7 de esas áreas. Son las tareas críticas. Tiene que ser excelente en cada una de ellas a fin de hacer todo el trabajo para el que le pagan. Debe ser bueno en cada una de esas tareas si quiere ganar la cantidad de dinero que es capaz de ganar. Veamos un importante descubrimiento. Su capacidad clave más débil para marcar la altura a la que podrá usar todas las demás y veamos un importante descubrimiento. Su capacidad clave más débil marca la altura a la que podría usar todas las demás y determina sus ingresos en su campo. Puede ser absolutamente excelente en todo, salvo en una cosa clave, y eso será la que le frene a cada paso que dé. ¿En qué terreno, en qué habilidad es óptimo en lo que hace? ¿Qué habilidad o combinación de habilidades es responsable de su éxito en el trabajo hasta hoy? ¿Qué es lo que hace tan bien o mejor que los demás? Identifique sus puntos más débiles. Cuando haya contestado las preguntas anteriores, mírese en el espejo y pregúntese, ¿en qué flojeo? ¿Qué es lo que hace mal que interfiere en su capacidad para usar sus habilidades? ¿Qué hacen los demás mejor que usted? En especial, ¿de qué habilidades esenciales para el éxito carece? Cualesquiera que sean, es necesario que las identifique de forma precisa y sincera, y luego haga un plan para mejorar cada una de ellas. Hablaremos de esto con más detalle en un capítulo posterior. Imagínese que empiece de cero. Cuando se embarque en la consecución de cualquier nueva meta, debe imaginarse que puede volver a empezar su carrera profesional en cualquier momento. No se permita quedarse atrapado o encerrado por una decisión cualquiera que haya tomado en el pasado. Manténgase centrado en el futuro. Hoy día, muchas personas se apartan de su educación y de su empresa, de su sector y de sus años de experiencia y empiezan algo completamente nuevo y diferente. Son lo bastante honrado para reconocer que en la dirección que seguían, su futuro era limitado
y están decididos a probar otra cosa, donde las posibilidades futuras sean mucho mayor. Usted debe hacer lo mismo. Cuando haga una evaluación básica de usted y de su vida, debe enfrentarse a los hechos, seas cuales fueran. Como decía Harold Gannon de ITT, los hechos no mienten. Saque a la luz los auténticos hechos, no los obvios, los aparentes, los esperados o deseados. Son los hechos auténticos los que necesita tomar los que necesita para tomar buenas decisiones. Está preparado para reinventarse. Echa una detenida mirada a su empresa y su sector actual y su sector actuales y a sus actuales o a su actual situación laboral. Examine atentamente su mercado comparado con el de sus competidores al reinventarse de un paso atrás y piense en empezar hoy su carrera desde el principio sabiendo lo que sabe ahora. Imagínese o imagine que su empleo y su sector desaparecieran de la noche a la mañana. Imagine que tuviera que elegir una profesión de nuevo. Si empieza hoy desde cero, con su especial combinación de cualidades y conocimientos, ¿qué elegiría ser diferente de lo que está haciendo? Su activo más valioso. Su activo económico más valioso es su capacidad de aprendizaje, su habilidad para aplicar su talento y conocimiento al mercado. En realidad, podría perder su casa, su coche, su cuenta bancaria y sus muebles y quedarse sin nada más que la ropa que lleva puesta. Pero mientras su capacidad de aprendizaje estuviera intacta, podría cruzar la calle y empezar a ganarse bien la vida de forma casi inmediata. Su capacidad de aprendizaje es preciosa en extremo y esa capacidad puede ser tanto un activo que se revaloriza como un activo que se desvaloriza. Su capacidad de aprendizaje puede aumentar su valor si continúa invirtiendo en ella y desarrollándola y puede disminuir de valor si empieza a darle por supuesto, si empieza a darle por supuesta y a vivir de los laureles ganados en el pasado. Un conjunto de recursos. Véase como un conjunto de recursos capaz de hacer muchas cosas diferentes. Tiene una amplia variedad de aptitudes, habilidades, conocimientos, talentos, educación y experiencia. Hay muchos trabajos y tareas que puede hacer o aprender a hacer extremadamente bien. No se permita quedar encerrado en un curso de acción dado, en especial si no está contento con el camino como sigue su vida laboral hoy. Al empezar mentalmente de nuevo, como si estuviera empezando su vida profesional desde el principio, miren lo más profundo de usted mismo. ¿Qué buenas costumbres tiene que le ayudan y le hacen avanzar hacia sus metas? ¿Qué malas costumbres ha desarrollado que pueden frenar su marcha? ¿Cuáles son sus mejores cualidades de carácter y personalidad? ¿Cuáles son las peores? ¿Qué nuevas costumbres y cualidades necesita desarrollar para conseguir lo máximo de sí mismo y qué plan tiene para empezar a desarrollarlas? ¿Qué malas costumbres tiene que eliminar y sustituir por otras buenas? Vaya de bueno a magnífico. Jim Collins, en su bestseller empresarial Good to Great, dice que debemos estar dispuestos a hacernos preguntas despiadadas sobre nosotros mismos y sobre nuestra empresa, si queremos identificar y eliminar los obstáculos que nos impiden avanzar. ¿Cuáles son algunas de esas preguntas despiadadas que tenemos que hacernos antes de lanzarnos sin reservas hacia nuestras metas? Siempre que hago planificación estratégica para una empresa, empezamos la sesión con cuatro preguntas. Primera, ¿dónde está ahora? Recogemos información de todas las secciones de la empresa para elaborar una imagen clara como el agua de nuestro punto de partida, en especial en lo referente a ventas, posicionamiento de mercado y rentabilidad. Segunda, ¿dónde nos gustaría estar idealmente en el futuro? Ideamos y practicamos una orientación futura. Imaginamos que en los próximos años podemos convertir la compañía en cualquier cosa que queramos y creamos una visión perfecta del aspecto que tendría si tuviéramos éxito con todo lo que hacemos, en todos los aspectos. Tercera, ¿cómo hemos llegado hasta donde estamos hoy? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué haríamos de otra manera? ¿Cuáles han sido nuestros máximos éxitos hasta ahora y por qué se produjeron? ¿En qué hemos fallado y por qué razón? Como escribió George Santayana,
Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. La cuarta pregunta que hacemos y contestamos siempre es, ¿qué hacemos ahora para llegar desde donde estamos a donde queremos ir? Basándonos en nuestra experiencia. ¿Qué tendríamos que estar haciendo más y qué menos? ¿Qué tendríamos que empezar a hacer que no estemos haciendo hoy? ¿Y qué tendríamos que dejar de hacer por completo? Elabore su plan estratégico. Lo bueno es que si hemos contestado a las tres primeras preguntas con precisión, el plan estratégico o programa aparecerá con mayor facilidad que si tratamos de planificar sin tener claro dónde estamos o cómo llegamos hasta allí. Como dice el viejo proverbio, trabajo bien empezado ya está a medias acabado. Los médicos dicen, un diagnóstico acertado es la mitad de la curación. Si se toma el tiempo necesario para evaluar honradamente cada parte de su situación antes de lanzarse hacia su meta, ahorrará meses e incluso años de viaje. En muchos casos, se verá obligado a evaluar de nuevo sus metas a la luz de una información y un análisis superior. Una vez que se ponga en marcha, mejorará de forma espectacular la rapidez con la que alcanza sus metas. Empiece por el principio y aquí están las preguntas de este capítulo. Quería comentarles algo que me vino a la mente leyendo esta parte del libro, justamente como les decía al principio, estoy, digamos que trabajando con una profesional que es una coach de negocios. Entonces, en este momento estamos realizando lo que es el Business Canvas, que no es más que como que crear los cimientos de cómo va a ser mi negocio y cómo va a ser la estructura de negocio. Y hoy estábamos hablando justamente de las cosas que a mí me gusta hacer, que es pues conversar con ustedes, ver qué es lo que están haciendo en redes sociales, todo el tema de las asesorías. Y justamente una de las cosas en las que hacíamos hincapié ambas era que es muy necesario que cuando las personas llegamos a las redes sociales, justo para hacer que nuestros negocios sean visibles de manera digital, debemos venir con una estructura, con una base de negocio. Es decir, que ya deberíamos de venir con una construcción de ese modelo de negocio que nos permite entender lo que dice el autor acá, cuál es nuestro background, qué es lo que hacemos bien, en qué se va a basar nuestras líneas de negocio y para realizar todo este análisis del Business Canvas he tenido que responder un montón de preguntas que están basadas en los conocimientos que yo tengo y también en qué es lo que quiero lograr, en establecerme metas y también en establecer como los cimientos de lo que son o lo que va a ser el negocio que quiero, en el que quiero convertir mi marca. Entonces, fíjense que en este capítulo el autor nos hace mucho hincapié en que, primero, como que siento que el principio es como borrar ese pasado. Si es una relación que yo no tendría en este momento, o sea, como que borrarla porque ya no me va a traer ningún tipo de beneficio el estar recordando algo que ya para mí no tiene ningún valor. Si es como si yo conociera de repente, por ejemplo, no sé, los amigos tóxicos, que en determinados momentos tenemos esos amigos que empezamos a convivir más, a salir mucho más y de repente nos dimos cuenta de que son amigos totalmente tóxicos, que son personas negativas, que son, pues bueno, personas con las que ya uno no quiere seguir compartiendo porque son esas personas que te chupan toda tu energía. Entonces, el punto en este caso es todo lo que hemos perdido y que si hoy en día nosotros volviéramos a tener la oportunidad, sabiendo que la persona es tóxica, si la volviéramos a elegir como amigos, diríamos que no, porque entendiendo o teniendo el conocimiento que tenemos en este momento de lo que la persona representa para nosotros, entonces no tomaríamos la misma decisión. Y es también súper importante, sobre todo porque a veces nosotros nos quedamos en el pasado, en esa falla que tuvimos en determinado momento, en esa decisión errónea, en ese negocio frustrado o en esa relación amorosa que no funcionó.
y nos quedamos como pensando y nos quedamos atrapados en el pasado pensando en lo tonto que fuimos o lo mal que nos fue, etcétera, sin pensar de que estamos desgastándonos y que lo que tenemos que hacer es, si yo tuviese la oportunidad de volver a comenzar con esto que sé, ya yo sé que esas relaciones no las voy a tener, esos negocios no los voy a aceptar, esas inversiones no las voy a hacer. Y esto es una forma también de lograr que si en el futuro vienen personas o vienen negocios o vienen inversiones similares a aquellas, ya nosotros tenemos el conocimiento como para. Y otra cosa que me parece súper interesante es la forma en la que nosotros debemos de sincerarnos, ¿no? Ahí habla de seamos eh, honestos con nosotros mismos. A veces nos sentamos a hacer alguna cosa y no somos honestos. O sea, somos honestos y sabemos que las cosas no van a funcionar como nosotros queremos, pero nos engañamos y seguimos adelante arriando a esos caballos, entendiendo que las cosas no van a funcionar. Y es muy importante que nosotros vayamos creando los cimientos de nuestra empresa, de nuestros negocios, de nuestra vida, basándonos en la honradez, en principio de nuestros valores, em, ser honrado con los demás para que no le hagamos perder el tiempo a nadie y haciendo pues cimientos que tengan estructuras sólidas, ¿no? Y para eso, pues bueno, es reconocer quizás los errores y ver las fortalezas que tenemos y responder todas estas preguntas de este capítulo, que definitivamente creo que es uno de los, si no es el único libro que he leído, que hace tantísimas preguntas en cada uno de los capítulos. Bueno, vamos a pasar al capítulo 9. Wendy, dime. No, lo que iba a decir es que de hecho esto que escribe George Santayana de lo que no puedo, de lo que no se puede recordar del pasado está condenado a repetirse, ¿verdad? Es nada más de aprender del pasado, qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal y entonces en base a eso, todo lo que usted dice, ¿verdad? Empezar, si hay que empezar de nuevo, se empieza, pero entonces, ¿qué fue lo que me dejó ese pasado? Qué fue el aprendizaje nada más y no quedarme en él, sino qué fue lo que me enseñó para poder seguir adelante y no repetir lo mismo. Sí, sí, es muy importante. Yo justamente recordaba algo que me pasó en mis épocas doradas en Venezuela y era que gastaba más de lo que yo ganaba. Tenía un puesto súper importante en una empresa muy importante dentro de Venezuela y yo me gastaba más de lo que yo ganaba y me gastaba más de lo que yo ganaba porque utilizaba mis tarjetas de crédito de manera indiscriminada y pues bueno, tenía un auto que me había comprado que era, lo había financiado y llegó un momento en el que yo ya no podía pagar las deudas, o sea, era tanto lo que yo había despilfarrado que ya yo no podía pagar mis deudas. Y tuve que hacer un examen de conciencia de por qué había llegado yo a ese punto, cuáles eran aquellas cosas negativas que yo estaba haciendo con mi vida que me estaban pues trayendo como consecuencia esta mala jugada, porque realmente yo era totalmente responsable de lo que estaba pasando y yo no caí en cuenta hasta que el banco me mandó las primeras cartas en donde ya yo tenía que ir a litigios por no pagar mis tarjetas de crédito. Wow. Y en este caso, esto es algo que yo no repito jamás y nunca. O sea, yo solo uso tarjeta de crédito si yo tengo la cantidad de dinero como para pagarlas. Em, Cuando compré mi último auto mientras vivía en Perú, eh, saqué las cuentas de absolutamente todo y yo utilicé el crédito para apalancarme porque realmente sí tenía el dinero como para comprarlo porque yo le tomé un miedo impresionante a las deudas. Y a partir de ahí mi vida ha cambiado económicamente para bien porque entendí a través de ese mal, de esa pesadilla, lo importante que es cuidarse financieramente, porque pues uno no sabe, yo no tenía ni siquiera dinero, gracias a Dios no caí enferma, pero si hubiese pasado, no tenía dinero para nada. Entonces, obviamente, el recordarme siempre de ese pasado y de ese problema me hace no tomar decisiones que me puedan tentar a poder llegar, ni siquiera, es que no quiero llegar ni a 3 cuadras, o sea, yo no quiero estar cerca de esa situación más nunca. Pero
pues nuestros pasados son los que nos hacen que nosotros experimentemos y que, bueno, que tomemos precauciones o que vivamos también de la experiencia. Es decir, que ya vivimos esa experiencia y no la vamos a repetir, o por el contrario, experiencias buenas que hemos tenido en el pasado, sí repetirlas. Entonces, bueno, Poderlas multiplicar. sí, vamos a continuar con el 9. Wendy, ayúdame. Ok. Ok, mida sus progresos. No hay ningún camino demasiado largo para quien avanza con parsimonía y sin apresuramientos indebidos. No hay honores demasiado lejanos para quien se prepara para ellos con paciencia. Jean de la Bruyère. Tenemos unos poderes mentales increíbles que por lo general no usamos plenamente. Al fijarnos sistemáticamente metas en la vida y hacer planes detallados para alcanzarlas, nos ahorramos años de trabajo duro para llegar al mismo nivel de éxito. La fijación de metas nos permite usar una parte mucho mayor de nuestros poderes mentales que la mayoría de las demás personas. Nuestra mente consciente es la oficina principal de nuestra vida. Su cometido es tratar la información de que nos rodea, identificarla, analizarla, compararla con otras informaciones y luego decidir qué medidas tomar. Pero en nuestra mente subconsciente, la que contiene el gran poder que nos permite lograr mucho más de lo que hemos alcanzado nunca antes. Por lo menos el 90% más de nuestros poderes mentales está soterrado. Es esencial que aprendamos a sacarlos a la luz y explorarlos para motivarlos, estimularlos e impulsarlos hacia la consecución de nuestras metas. Prográmese con metas. Su mente subconsciente funciona de forma óptima cuando cuenta con metas claras, tareas específicas, mediciones deliberadas y plazos de cumplimiento. Cuantas más y estas metas programe en su ordenador subconsciente, mejor funcionará y más cosas logrará en un periodo de tiempo más corto. Cuando se fije unas metas y empiece a avanzar hacia ellas, es esencial que establezca una serie de hitos o mediciones que pueda usar para evaluar sus progresos, de día en día y de hora en hora. Cuanto más claras y específicas sean las mediciones que establezca, con mayor precisión acertará en sus objetivos en el momento previsto. Su mente subconsciente exige un sistema forzoso, formado por la fecha límite que nos hemos impuesto para acabar una tarea o alcanzar una meta. Sin ese sistema resulta demasiado fácil demorar, aplazar y posponer cosas importantes, dejándolas para mucho más tarde, si es que llegamos a hacerlas. 3 claves para un rendimiento óptimo. Las 3 claves para un rendimiento óptimo es la consecución de nuestras metas. Son compromiso, complexión y cierre. Cuando nos comprometemos en firme a alcanzar una meta dada y apartarnos a un lado todas las excusas, es algo muy parecido a pisar el acelerador de nuestra mente subconsciente. Somos más creativos, resueltos y centrados que nunca antes. Los grandes hombres y mujeres son los que asumen compromisos claros e inequívocos y se niegan a desviarse de ellos, suceda lo que suceda. La complexión es el segundo ingrediente de un rendimiento óptimo. Hay una enorme diferencia entre hacer un 95% de una tarea y hacer el 100% de la misma. En realidad es muy corriente trabajar hasta alcanzar el 90 o 95% y luego aflojar la marcha y retrasar la finalización de un trabajo. Es una tentación contra la que se debe luchar. Debe obligarse, disciplinarse continuamente, resistirse a esa tendencia natural y perseverar en su empeño hasta la terminación del trabajo. La droga mágica de la naturaleza. Cada vez que completamos una tarea del tipo que sea, nuestro cerebro libera una pequeña cantidad de endorfina. Esta Morfina, morfina, ya no dije morfina. nada. Esta morfina natural nos da una sensación de bienestar y euforia. Nos hace sentir felices, en paz, estimula nuestra creatividad y mejora nuestra personalidad. Es la droga mágica de la naturaleza. Cuanto más importante sea la tarea completada, mayor será la cantidad de endorfinas que libere nuestro cerebro, como si fuera una recompensa por nuestro éxito y logros. Con el tiempo podemos llegar a tener una adicción positiva a la sensación de bienestar que recibimos de esa carga de endorfina. Incluso cuando completamos una tarea pequeña, nos sentimos felices. Cuando finalizamos una tarea grande, nos sentimos todavía más felices.
Cuando acabamos cada una de las diversas etapas que llevan a la terminación de una tarea importante, recibimos una inyección de endorfina. Cuando trabajamos de forma constante para complementar un trabajo importante, nos sentimos continuamente felices y eufóricos. Crea la sensación de triunfo. Todo el mundo quiere sentirse como un triunfador, y para sentirse así es necesario ganar. Conseguimos esa sensación de ganador al completar una tarea al 100%. Cuando lo hacemos repetidamente, acabamos desarrollando la costumbre de completar todas las tareas que empezamos. Cuando esta costumbre se enraiza, nuestra vida empieza a mejorar de maneras que ahora no podemos siquiera empezar a imaginar. En psicología, lo contrario es siempre verdad. La acción incompleta es una fuente importante de estrés y ansiedad. En realidad, buena parte de la infelicidad que muchas personas experimentan es debido a que no han sido capaces de disciplinarse para perseverar y llevar a término una tarea o responsabilidades importantes. El dolor de demorar las cosas. Si ha tenido alguna vez un encargo importante cuya iniciación ha pospuesto, sabrá a qué me refiero. Cuanto más esperamos para empezar un encargo y más se va acercando el plazo de finalización, mayor es la tensión que experimentamos. Esa tensión puede impedirnos dormir por la noche y llegar a afectar nuestra personalidad, pero cuando por fin ponemos manos a la obra y llevamos la tarea a buen fin, sentimos una enorme sensación de alivio y bienestar. Es casi como si la naturaleza nos premiara por todo lo positivo y de mejoramiento de la vida que hacemos. Al mismo tiempo, la naturaleza nos castiga con estrés o insatisfacción cuando no logramos hacer las tareas que nos hacen avanzar hacia las metas y resultados que nos importan. Un cuadro de mando integral equilibrado. Una de las tendencias más populares en la gestión moderna es el cuadro de mando equilibrado. Por medio de estos cuadros se anima a todos los colaboradores de una empresa a identificar las mediciones clave que indican el éxito y luego puntuarse cada día y cada semana en cada uno de esos aspectos clave. Se trata de algo importante. El propio actor de identificar un número o puntuación y luego prestarle gran atención hará que mejoremos nuestros resultados en este campo. Por ejemplo, si alguien nos dijera antes de una reunión que van a evaluar lo bien que escuchamos, nuestra capacidad de escucha mejorará de forma espectacular. Ay, espere, porque ya me perdí. En un momento. Nuestra escucha mejorará de forma espectacular en un momento. Escucharemos. Nuestra capacidad. Ok, aquí está. Escucharemos con mucho más cuidado y atención a lo largo de la reunión porque sabremos que estarán observando esa conducta. Del mismo modo, siempre que seleccionamos una meta, medición o actividad importante para nosotros en nuestra vida cotidiana y empezamos a observarla o prestarle atención, nuestros resultados en ese campo mejoran. Una de las medidas más útiles que podemos aplicar a nuestra propia carrera profesional es fijar puntos de referencia y crear marcadores, mediciones y fechas límites para cada tarea clave que debamos completar a fin de avanzar hacia una de nuestras metas. De esta forma, activamos nuestro sistema forzoso subconsciente. Este sistema, a su vez, nos motivará y empujará a un nivel inconsciente a empezar más temprano, trabajar más, quedarnos hasta más tarde y conseguir hacer la tarea. Cierre el círculo. El tercer aspecto después del compromiso y la complexión es el cierre. Se trata de la diferencia entre un círculo abierto y un círculo cerrado. En nuestra vida personal o profesional, Wendy, circuito. Circuito. Ok. Circuito abierto o un circuito cerrado. En nuestra vida personal o profesional es absolutamente esencial cerrar los asuntos para sentirnos felices y al mando de la situación. Si dejamos algo sin cerrar, un negocio inacabado, una actuación incompleta del tipo que sea, se convierte en una fuente importante de estrés, la insatisfacción e incluso de fracaso. Consume una enorme cantidad de energía física y emocional. La habilidad clave. Puede que la habilidad más importante en el mundo del trabajo sea la fiabilidad. Nada conseguirá que la paguen más y le asciendan más rápidamente que tener fama de que hace sus tareas rápidamente, bien y dentro del plazo. Cualesquiera que sean sus metas, haga una lista de todas las tareas que tendrá que llevar a término
para alcanzar esas metas. Fije una fecha límite para cada una de ellas y luego trabaje cada día y cada hora para cumplir con el plazo fijado. Mida su progreso cada día, acelere o frene cuando sea necesario, pero recuerde que no podrá dar en blanco si no lo ve. Cuando mayor sea la claridad que tenga respecto a la fecha límite y a las mediciones, más conseguirá hacer y con mayor rapidez. Una meta o una decisión sin fecha límite es meramente una conversación. No tiene ninguna energía que le impulse, es como una bala sin pólvora en el cartucho. A menos que establezca plazos que le comprometan, acabará disparando balas de fogueo en la vida y el trabajo. A veces nos preguntamos, ¿y si me fijo un plazo y cuando llega esa fecha no he alcanzado la meta? Es sencillo, fíjese otro plazo y luego otro si es necesario. Las fechas límites son cálculos aproximados de cuánto acabaremos una tarea. Cuanto más veces fijes fechas y más trabajes para alcanzarlas, más preciso llegará a ser en la predicción del tiempo necesario para completarlas. Cada vez será mejor, de forma habitual, en la consecución de sus metas y la complexión de sus tareas dentro del plazo. ¿Cómo te comes un elefante? Seguramente conoces la pregunta, ¿cómo te comes un elefante? La respuesta es a bocados. Esta metáfora se aplica también a la consecución de cualquier gran meta. ¿Cómo se alcanza una meta enorme? Se consigue paso a paso, tarea a tarea y medida a medida. Divida sus metas a largo plazo en metas anuales, mensuales, semanales, diarias, incluso horarias. Aunque su meta a largo plazo sea la independencia económica, busque un medio de desglosarla, definiendo cómo va a usar cada hora del día siguiente, de tal manera que esa independencia económica a largo plazo sea mucho más probable. Si quiere aumentar sus ingresos, ya sabe que todo ingreso es el resultado del valor añadido. Observe todo lo que hace y luego pregúntese cómo podría añadir más valor a fin de acabar teniendo más dinero del que gana hoy. Identifique su tarea más valiosa. Pregúntele a su jefe, de las cosas que hago, ¿qué es más valioso de todo lo demás? Cualquiera que sea la respuesta, busque maneras de realizar más de esa tarea y hacerla cada vez mejor. Es sumamente asombroso lo mucho que se puede conseguir si dividimos las tareas en partes que podamos comer de un bocado. Fijarnos metas, fijamos fechas, límites y luego hacemos esas partes de una en una, un día tras otro. Seguramente conocerá el viejo dicho inglés, a yardas es difícil, pero pulgada a pulgada es pan comido. Perfeccionamiento continuo y constante. Si quiere incrementar su promedio de ingresos por hora y su renta, busque medios de mejorar un poquito en las tareas más importantes que haga. Cada día sin excepción, lea 1 hora al día temas de su campo. Escuche programas grabados al ir y volver del trabajo. Haga cursos adicionales siempre que pueda. Estas actividades impulsarán su carrera a la pista rápida. Cuando invierta 1 o 2 horas extra al día en perfeccionarse, el efecto acumulativo que tendrá esa inversión en su capacidad para conseguir resultados será extraordinario. Mejore su salud y forma física. Si quiere perder peso, la fórmula es más sencilla. Coma menos y haga más ejercicio. Si se disciplina para comer un poco menos, pero alimentos de calidad y al mismo tiempo hace un poco más de ejercicio, cada día podrá coger el ritmo de perder 30 gramos diarios. No importa lo que pese ahora, si pierde 30 gramos diarios, eso equivaldrá a casi 1 kilo al mes. 1 kilo al mes son 12 kilos en un año. Antes de darse cuenta, habrá entrenado su cuerpo y su apetito para perder peso y no volver a ganarlo durante el resto de su vida. Ahorre los peñiques y los dólares se hablarán solos. Si quieres llegar a ser rico, empiece a estudiar atentamente cada gasto que vaya a hacer. Fíjese la meta de ahorrar 3, 5 o 10 dólares al día. Meta ese dinero en una cuenta de ahorros y no lo toque. Cuando vaya aumentando, inviértalo con prudencia en fondos mutuos o fondos de índice bien elegidos. Haga una costumbre del ahorro y la inversión diaria, semanal y mensual y consérvela durante el resto de su vida laboral. Antes de que se dé cuenta, se sentirá cómodo viviendo con un poco menos de lo que gasta hoy. Conforme sus ingresos crezcan, aumente la cantidad que ahorra.
En unas cuantas semanas, meses, años, estará libre de deudas y tendrá una gran cantidad de dinero guardado y trabajando para usted. En unos cuantos años será económicamente independiente. Llegue a ser una persona culta si lee 15 minutos cada noche. En lugar de mirar la televisión, en un año habrá leído unos 15 libros. Pues, si lee los grandes clásicos de la literatura durante 15 minutos cada día, en 7 años habrá leído los 100 libros más importantes jamás escritos. Será una de las personas más instruidas y eruditas de su generación y puede lograrlo simplemente leyendo 15 minutos cada noche antes de acostarse. Aumente sus ingresos. Si trabaja en ventas y quiere aumentar sus ingresos, anote cuidadosamente cuántas llamadas, cuántas visitas, cuántas ofertas y cuántas ventas hace cada día, cada semana, cada mes. Luego fíjese una meta para aumentar el número de esas llamadas, visitas, ofertas diarias. Fíjese una meta para aumentar el número de ventas semanales y mensuales. Cada día mida lo que ha conseguido, comparándolo con los niveles que usted mismo se ha fijado. Si se mide, se puede manejar. En cada aspecto de su vida, analice sus actividades atentamente y seleccione un número específico de aquellas que, más que cualquier otra cosa, determinan su nivel de éxito en este campo. Luego centre toda su atención durante todo el día en ese número específico. El acto mismo de centrar su atención en un campo hará que rinda mejor en el mismo, tanto consciente como inconscientemente. Si quiere mejorar su salud, puede concentrarse en el número de minutos a la semana que hace ejercicio o en el número de calorías que toma al día. Si quiere tener éxito económicamente, puede concentrarse en la cantidad que gana cada hora o la que ahorra cada mes. Si quiere tener éxito en las ventas, puede concentrarse en el número de llamadas que hace al día o el número de ventas o su importancia que hace al mes. Si quiere tener éxito en sus relaciones, puede concentrarse en el número de minutos que pasa con las personas que más le importan en la vida, cada día y cada semana. Seguramente conoce el dicho, lo que se mide, se hace. Hay otro dicho, lo que no se puede medir, no se puede manejar. Su capacidad para dar unas medidas específicas a sus metas, llevar un registro preciso y controlar sus resultados diarios le garantizará la consecución de sus metas exactamente cuando lo haya decidido o incluso antes. Mida sus progresos. Determine una única medida que puede usar para calibrar sus progresos y su éxito en cada aspecto de su vida. Remítase a ella cada día. Determine la parte más importante de su trabajo en cuanto afecta a sus ingresos y mida sus actividades diarias en ese campo. Fije una cantidad mínima y específica para ahorrar e invertir cada día, cada semana y cada mes y disciplínese para reservar esas cantidades. Desglose cada una de sus metas en partes mensurables y controlables y luego concéntrese en cumplir cada parte en un plazo fijado. Juegue consigo mismo a fijar hitos, medidas, tanteos, metas y plazos para cada meta y luego concéntrese en estos números y fechas. Las metas cuidarán de sí mismas. Tome la resolución de llevar a cabo cada día por lo menos una parte específica de una meta mayor y no dejar de hacerlo ningún día. Wow. Creo que este capítulo nos está ya profundizando en todo lo que es cómo debemos hacer las metas, ¿no? O sea, fíjense todo el trabajo que tenemos que hacer. Y para mí es muy difícil establecerme metas, ¿no? Pero a veces nos establecemos metas a largo plazo, pero no hacemos la división de las metas. Entonces, pensamos de que, bueno, si yo quiero ganar un determinado número de, no sé, de dinero al año, simplemente con tener esa meta macro, yo puedo llegar a alcanzarlo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo voy a ir basándome los hechos en base a llegar a la meta. Y fíjate que el autor nos dice dos cosas importantes. Una, dividir esa meta. Y dos, saber cómo la vamos a cuantificar. Es decir, cómo la vamos a medir. Creo que fue al principio de este capítulo que hablaba de que nosotros tenemos que dividir lo que nosotros queremos ganar en
cuánto queremos ganar de manera diaria, por ejemplo, cuánto queremos ganar por horas, etcétera. Y eso nos va a permitir a su vez saber a través de las medidas y a través de si hemos cumplido con ese objetivo o no, em, cómo vamos a cambiar las velas de nuestro barco. Si nosotros nos hemos establecido una meta y después estamos viendo que no están funcionando, entonces nosotros podemos ajustarnos y trabajar más, trabajar de una manera más efectiva, quizás hacer más llamadas en el caso de los que somos vendedores, mandar más correos, no sé, pero buscar la forma de ir acercándonos a la meta a través de la medición. Para mí antes de entrar de lleno en las redes sociales no era como tan importante medir, eh, ¿sabes? Era como, ay, bueno, cuántos seguidores y cómo le van a mis, a mis publicaciones, etcétera. Pero hoy en día me he dado cuenta de la importancia que tienen las estadísticas que nos presentan las redes sociales para nosotros no perder tanto tiempo. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo un contenido y el contenido no lo ve nadie, yo no lo vuelvo a hacer y en dado caso lo intento una segunda vez y si no vuelve a dar resultados, simplemente no vuelvo a gastar energía en ese contenido específico o puede ser que sea la forma en la que yo estoy, digamos que hablando o la forma en la que yo comienzo a crear el contenido, no sé, cualquier cosa. Entonces es súper importante que nosotros podamos tener un mapa en el que podamos ir viendo, ir midiendo, ir como que detallando cómo vamos, dónde empezamos. Cuando empecé, ¿qué es lo cuál fue la meta que me tracé? ¿En cuánto tiempo me la tracé? Y luego esa meta grande, ¿cómo la dividí y cómo llego? Porque es mucho más fácil, esto yo siempre he luchado con mi peso y es mucho más fácil decir rebajar 300 no, 30 gramos diarios que decir voy a rebajar 12 kilos, porque es imposible. O sea, de una vez yo creo que se nos cega la mente al decir 12 kilos es demasiado. Y cuando él decía y sacaba esa cuenta, son 30 gramos diarios que equivalen a 12 kilos al año, 12 kilos es un montón de peso. Es muchísimo. Pero cuando tú lo ves, tienes que rebajar 12 kilos, imagínense, voy al médico y me dice, tienes que rebajar 12 kilos, para mí es, o sea, eso es imposible, eso es demasiado. Pero 30 kilos diarios, no, 30 gramos diarios es muy fácil de digerir. Y nada, yo creo que aquí este capítulo me voló la cabeza con todo lo que tiene que ver ya con las metas. Ya estamos entrando a cómo formular nuestras metas. Ahora les pregunto, ¿ustedes tienen ya metas listas? ¿Ustedes empiezan el año con metas y luego ya las abandonan o cambian todo el tiempo? O cuéntenme cómo van ustedes con las metas. Yo me he metido recién en esto de querer organizarme y armar mis metas, así que no he tenido nada concreto, armado, escrito de metas este año, pero he sentido que sí he avanzado algunas cosas. Pero antes de finalizar este año debería de estar haciendo algo concreto, escrito, medible, ¿no? Que yo pueda decir, o sea, de acá a marzo, tal cosa, y realmente ver que lo cumple, ¿no? Es lo importante, porque yo puedo escribir mucho en un papel, pero si no lo llevo a la acción, ¿de qué Sí. sirve? Y cuando tenemos negocios es muy importante. Justamente hoy hablaba con mi coach eso, que decía que cuando nosotros no medimos, de repente nosotros estamos teniendo muchas ventas, pero como no medimos, como no estamos plasmando en el papel costos, por ejemplo, podemos tener muchas metas, pero si, perdón, muchas ventas, pero si después cuando nos vamos al papel y empezamos a sacar cuentas, resulta que gastamos más de lo que vendimos, ahí es cuando nos damos cuenta que las cosas no están funcionando. Entonces, obviamente, el capítulo lo dice, o sea, plantéate metas, divídelas y ve haciendo las revisiones. Sobre todo porque yo creo que las revisiones nos permiten lo que decía antes, ir cambiando el rumbo para, pues, si algo no está bien, ajustarlo. Y además, un poquito como que a veces nos trazamos alguna meta
y la trazamos como a muy largo plazo o pensamos que nos va a tomar más tiempo del debido. Entonces es como que, bueno, ya esta la terminé y yo pensé que yo esta meta la iba a cumplir en, no sé, en un mes y la terminé en una semana. Lo que les decía hoy, hoy en la mañana decidí comenzar a grabarme en el curso y ya prácticamente tengo de 4 módulos que va a llevar este primer curso, ya hoy he grabado 2. Claro, la edición es lo más complejo, pero me senté y pensé que iba a poder hacer un módulo o menos y no, o sea, fue muy fácil para mí expresarme y ponerme a grabar. Entonces, nada, yo el año pasado cuando empecé a decir, oye, yo tengo que hacer algo definitivamente con todo con esto que me gusta de las redes sociales, lo primero que hice fue establecerme metas y dentro de mis metas, las primeras metas que me forcé fue reunir el dinero para poder pagarle a mentores que me ayudaran a entender un poquito de qué iba todo este tema de las redes sociales. Y después establecerme metas de cada cuánto crear contenido, cómo crear contenido em, y de aprender. Entonces, eso me ha permitido ver a mí que este ha sido uno de los años en donde profesionalmente con este negocio que tengo he crecido más, porque sé cómo comencé en septiembre del año pasado, mira, casi sí, un año justamente, y cómo hoy estoy haciendo las cosas. Y eso es gracias también a que habían mediciones y puedo ver El antes y cómo, el después. sí, cómo estaba en cero y cómo ahora he cambiado. Y no sé si ustedes saben mi historia de que yo tenía una cuenta que no quería abandonar porque tenía 2.600 seguidores y era una cuenta súper, súper, súper vieja. Y Lisbeth me dijo, tienes que empezar de cero y me aterré. Y lo primero que hice fue, voy a crear pues las metas de crear contenido y bueno, ya pasé los 2.600 hace un buen rato y de verdad que estoy agradecida con decir, bueno, al cambiar la mentalidad y al establecerme metas he podido lograr esas cosas que me establecí como metas específicamente en redes sociales. Entonces, Yo, bueno, por ejemplo, mi meta era aprender Canva. En realidad, cuando yo empecé el año, mi meta era esa, aprender Canva. Y bueno, y he logrado mucho. O sea, yo igual que usted, profe, o sea, este año ha sido como mi año de aprender muchas cosas que hace varios años no hacía, en realidad, ¿verdad? Entonces, y entonces ahora no solamente fue la meta, por ejemplo, de aprender Canva, sino también ahora de un negocio que yo al principio no pensaba en hacer un negocio fuera de lo que yo ya hacía, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos por esa otra meta, pero ya por lo menos yo digo, o sea, de lo que yo quería, que era aprender Canva, ya lo he hecho, ya lo he logrado. Entonces, y eso fue lo que yo me propuse a finales del año pasado, ¿verdad? Entonces, ahí voy con esas metas, digamos, establecidas y que las he ido logrando. perfecto. Y sin querer, ¿no? O sea, una cosa te ha llevado a lo otro. Y bueno, antes de despedirme, quería hablar de también lo importante que son las metas económicas. Creo que nosotros tenemos que concientizar muchísimo esto de tener no un colchón de seguridad ni nada por el estilo, sino de ir teniendo inversiones pequeñas o medianas que nos permitan eh, poder ir amortizando y ir apartando. Yo también este año me propuse como meta tener un fondo de inversión y eso implicó buscarme un asesor financiero que estudiara mis finanzas para decirme cuánto yo tenía de capacidad para ahorrar. Y yo nunca quise hacer esto pensando que invertir era solo para gente que tenía mucho dinero. Y realmente no es así, porque cuando él me sentó, una de las cosas que me dijo es, ¿cuál sería tu capacidad de ahorro? 10, 20, 30, 50. Dependiendo de eso, pues bueno, te vas a tardar más años o menos en lograr, digamos que en mi caso, estoy ahorrando como para solventar lo que es la vejez, ¿no? O sea, tener una cantidad de dinero ya dentro de unos 20 años. Y me di cuenta que realmente sí tenía la capacidad de ahorrar mucho más de lo que yo quería. Y me di cuenta que
para lograr eso, lo que yo tenía que hacer era cerrar mi pico y dejar de ir, por ejemplo, todo el tiempo a restaurantes, tener una forma de alimentación más casera, em, comprar solo lo necesario y no me pasaba mucho que compraba muchas cosas dentro del supermercado simplemente porque algún día las voy a usar y después las Y botaba la cuando dejabas se ahí. vencía. Sí, Sí. las botaba porque se me Ujú. vencía. Entonces, cada tanto tiempo, aquel montón de comida que tenía que botar. Entonces, es un poquito de concientizar y solo lo vi en el momento en el que me dijo, ¿cuánto puedes ahorrar? ¿Cuánto quieres? Bueno, yo quiero ahorrar tanto, ok. ¿Y cuánto puedes? Bueno, y me mandó a hacer ajustes. O sea, bueno, revisa qué, en qué puedes estar fallando que te permita ahorrar más, porque obviamente mientras haces una inversión más grande mensual, pues tu colchón va a ser mucho más rápido, más grande, ¿no? Ujú. No la estoy invitando a que inviertan, sino les estoy hablando de esta experiencia y de lo importante que es concientizar a veces que no nos trazamos metas porque pensamos que son difíciles y resulta que cuando buscamos información Era es, más fácil. sí, es de lo Ujú. más sencillo. Y Sí. a mí en particular con este tema de la inversión, dije, ¿por qué no lo hice antes? Y bueno, porque las cosas siempre pasan cuando tienen que pasar, es una de las respuestas, pero hubiese sido para mí como que más interesante, me hubiese sentido tranquila de cierta manera antes, porque no es difícil, todo va a depender de mí. Sí. Entonces, es un poquito también de tomar conciencia de eso. Y volvimos a hablar del subconsciente, qué importante es el subconsciente, ¿no? Sí, ajá. Meter esas metas en el subconsciente para que se active Sí. nuestro sistema reticular, como lo vimos la semana pasada, y que empecemos a poder ver dentro de nuestro ambiente, pues, las señales para alcanzar las metas. Así es. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Miércoles. Voy a dejar aquí de grabar